En esta segunda lección vamos a ver cómo rellenar o cómo generar la curva de consumo en la segunda pestaña del estudio de autoconsumo de Santropy, la pestaña de consumo. Vamos a ver cómo generar la curva de consumo horaria partiendo de perfil de red eléctrica si no la tenemos, la real del cliente, y en caso de que la tengamos, cuáles son las alternativas para adjuntar o cargar esa curva dentro de Santropy. Pues ya estamos aquí en la segunda pestaña del estudio de autoconsumo de Santropy. Es importante que sepáis que Santropy siempre realiza los estudios de autoconsumo, los balances energéticos y cálculos de ahorro a través de curvas horarias, porque en Santropy entendemos que es la única forma realista de realizar estos estudios de autoconsumo. Aunque la realidad es que no siempre podemos contar con la curva de consumo horaria del consumidor que estamos analizando. Por eso Santropy te ayuda a generar una curva de consumo horaria lo más parecida a la curva del cliente partiendo de datos de consumo agregado, ¿vale? Entonces, en Santropy tenemos tres formas de generar curvas de consumo horaria partiendo de consumos agregados. Consumo por periodo, es decir, el consumo de, por ejemplo, todo un año completo para todos los periodos tarifarios acumulados. El consumo mensual, es decir, para un año concreto el consumo de cada mes. Y luego el consumo mensual por periodo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir analizando algunas de ellas, otras, por ejemplo, esta que requiere un poco más de información, pues simplemente comentarla, y luego veremos cómo importar la curva de consumo directamente a través de un archivo Excel o CSV. Entonces, consumo por periodo, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el intervalo temporal de los datos de consumo que tenemos. Por ejemplo, todo el 2021, ¿vale? Vamos a analizar el año 2021 de un consumidor. Introducimos el rango temporal y luego introducimos el consumo acumulado por periodo. ¿De dónde podemos sacar este consumo? Pues puede venir de diferentes fuentes, ¿vale? Lo normal será tener idealmente 12 facturas del último año natural o de este intervalo e introducir los consumos agregados por periodo, aunque también puede venir de datos de la distribuidora, datos de la comercializadora, o puedes, por ejemplo, utilizar, que es un truco muy bueno, utilizar el gráfico de barras que viene en las facturas del cliente, donde viene un gráfico de consumo mensual. En este caso eso nos serviría para el dato de consumo mensual, aunque también podemos hacer algún tipo de proporción para distribuir el consumo de cada mes en los periodos. Entonces, aquí vamos a introducir, por ejemplo, pues 2.345 y 1.540 y vamos a darle a generar la curva de consumo, ¿vale? En función de la tarifa de acceso que hayamos seleccionado, tendremos que introducir 3 o 6 periodos de consumo para generar la curva. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Santropy? Pues Santropy va a obtener los perfiles de red eléctrica de esta tarifa de acceso para este intervalo temporal, ¿vale? Y lo va a cruzar con los consumos acumulados por periodo anuales. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener una curva de consumo horaria, ¿vale? Para todo este intervalo temporal, para todo este año, que dentro de cada día tiene esta forma, ¿vale? Porque es la forma que se va a generar partiendo de esta distribución de consumo. Ahora vamos a ver cómo varía esta distribución. Y luego también tenemos consumos mensuales que, como ves aquí, nosotros no le hemos dado ninguna distribución del consumo a lo largo del año, pero ya está aplicando la del perfilado, que es la de media de un consumidor 2.0 TD, por ejemplo, en este caso, ¿vale? ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, tenemos un estudio en el que la mayoría del consumo se hace en periodo 3, ¿vale? Vamos a poner mucho consumo en periodo 3. Pues, lógicamente, la curva horaria ya no va a ser igual que la anterior. Fíjate cómo esto sería una semana. Estos datos son fines de semana, como el periodo 3 en 2.0 TD corresponde a fines de semana y periodos de consumo nocturno, pues ya tenemos acumulado más consumo en esa parte. Entonces, es una forma muy buena o muy certera de poder generar una curva de consumo que represente cómo el cliente real, cómo el consumidor real consume su energía. Lo mismo podemos hacer con consumo por mes. Vamos a introducir pues consumos un poco aleatorios, ¿vale? Voy a ponerlos así rápido, lo suyo sería introduciéndolos por meses. Pero sí que vamos a cambiar ciertos valores para que veamos las diferencias de consumo. Entonces, por ejemplo, en junio vamos a poner 1.000, en noviembre vamos a poner 1.000 también, y en agosto vamos a poner mucho consumo, 5.000, mucho aire acondicionado. Entonces, si recargamos, fijaos cómo ya vemos que, en este caso, como no tenemos una distribución de periodo, todos los días del año tienen una forma muy parecida a la del perfilado. Este es el perfilado de red eléctrica base, ¿vale? Pero luego, cuando vamos a consumos mensuales, fijaos cómo estamos representando esa distribución, ¿vale? Entonces también es una forma muy buena de generar una curva de consumo horaria. En este caso no tenemos tanta precisión en lo que es la distribución de consumo a lo largo del día, pero es más sencillo, ¿no? Y podemos partir de una información menos específica, como por ejemplo ese gráfico de barras de la factura.
El caso de consumo mensual por periodo es una unión de ambos métodos, una unión que por lo tanto genera mayor precisión, porque esta misma adaptación que hemos estado viendo, que hemos hecho con consumo mensual por periodo, de adaptar la curva, ¿vale? Se va a hacer para cada mes concreto. Entonces, si por ejemplo nosotros en el mes de enero, vamos a hacer un ejemplo aunque sea incompleto, ¿no? Vamos a introducir 1000, 2500 y 6000, por ejemplo, pero ahora vamos a decir que en febrero pues tenemos más consumo en P1. 3000, 1234 y 2145. Si nosotros ahora generamos, aunque no va a generar una curva completa, vamos a ver que los meses que nos ha generado, fijaos cómo tienen diferente forma del consumo, ¿vale? La curva de consumo típica de un mes del mes de enero sería esta, debido a la distribución de consumo, ¿vale? Que tiene mucho consumo en P3, entonces estamos acumulando mucho consumo en horas de no producción, ¿vale? Y fines de semana también, ahora lo vamos a ver aquí, ¿vale? Estos serían los fines de semana. Sin embargo, en el mes de febrero, donde le hemos dado más consumo en punta, fijaos cómo tenemos picos más altos, porque aquí, fijaos, fines de semana muy bajos, porque el consumo en P3 es bajo, pero luego también tenemos agregación en horas de punta, ¿no? Entonces esa es la forma que con esta distribución, con este input de consumo, vamos a tener mayor precisión. Y por último tenemos el modo de importar la curva de consumo horaria, ¿vale? La curva de consumo horaria pues se importaría a través de un archivo Excel en un formato que sea alguno de estos dos, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues tengo aquí unas curvas, que sería esta, la curva horaria. Veis ahí que tiene este formato, fecha, hora y valores. Y entonces la vamos a introducir directamente, ¿vale? Para que veáis cómo carga. Vamos a introducirla y le vamos a dar, vale, vamos a llevarnos la curva horaria. Y le vamos a dar procesar. Y ahí nos ha cargado la curva, ¿vale? Ya tenemos una distribución de meses. Esta es la curva real del cliente. Lógicamente no es de los mismos datos que he estado introduciendo hasta ahora, pero es una curva real donde tiene pues esta forma a lo largo del día, ¿vale? Más realista, ¿no? Pues porque al final en este caso es una industria, pues tiene esta distribución. Tenemos otra forma de introducir curva de consumo, que es a través de eliminar la columna de fecha. ¿Por qué? Porque la columna de fecha puede causar fallos en el formato, ¿no? Entonces podemos pulsar en este modelo, en este método, en el cual lo que hacemos es, en vez de tener una columna de fechas en el archivo, lo que tenemos es que introducir el rango de fechas, ¿vale? Le decimos el rango de fechas que cubre nuestra curva y fijaos cómo ahora esta curva, a diferencia de esta que sí que tiene la fecha, esta que es sin fecha no la tiene. Tenemos solo hora y valores. Entonces, introduciendo directamente este consumo, esta curva, pues veis cómo también nos la va a procesar, ¿vale? Que ahí es la misma, es exactamente la misma curva, por eso la procesa igual, ¿vale? Entonces, esa es la otra forma. También tenemos una forma de generar consumos a través de Datadisk. Sin embargo, para no alargar mucho este vídeo, vamos a poner en las notas de esta clase, vamos a poner un enlace a un webinar en el que explicamos cómo utilizar Datadisk y cómo obtener las curvas horarias de Datadisk